Leandro Simeoni, titular de Nómines y presidente además de la delegación local de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Un gusto que estés en el programa. Gracias, Antonio, por invitarme. Bueno, hoy por hoy se está trabajando el tema de la inclusión a nivel empresarial, ¿no?, en la Argentina, o es un tema que falta abordarlo, falta darle la profundidad necesaria. Mira, se siguen con las mismas políticas de siempre en cuanto a incentivos económicos para la inclusión laboral de personas con discapacidad, que ni siquiera son importantes desde el punto de vista del dinero, digamos, que no cambia la decisión de un empresario o de un emprendedor de tomar a una persona con discapacidad en el trabajo. Esto tiene más de 20 años estos planes y la situación no cambió. En Argentina el 75% de las personas con discapacidad no tienen trabajo. Ajá, ¿sí? El 80% de ese 75% no tuvo trabajo nunca, o sea, nunca en su vida trabajó. Y estamos hablando que en Argentina hay más de un 10% de personas con discapacidad. Son casi 5 millones de personas que están en una situación de discapacidad, que no acceden al trabajo, que acceden a duras penas y según la condición económica y social al estudio, lo cual es la primera barrera. Y bueno, todo eso no ha ido cambiando. Cambió la conciencia, sí, de algunos empresarios, de algún sector empresario que ve en la inclusión una necesidad y la posibilidad de agregar valor también a su empresa, ¿no? Hacer una empresa más sustentable, una empresa más comprometida socialmente. Ahora me detengo acá y te detengo sí. Acá. Esto tiene que ver, este poco recurrir a la gente con discapacidad tiene que ver con que no son atractivos de alguna manera para el mercado laboral, en realidad porque las mismas familias, el entorno familiar decide que esas personas no trabajen, ¿no? Porque antes por ahí se tenía una idea en generaciones más antiguas, el discapacitado hasta encerrado, ¿no?, con cierto trato especial. Sí. Cambiaron muchas cosas en los últimos tiempos. Hay muchos factores, por eso que vos decís de la familia es real. Hay veces, en algunos casos, hay una sobreprotección. Otro tema es la capacitación, el estudio. La capacitación. Sí, o sea, tener una persona con discapacidad que haya terminado un colegio secundario en tiempo, con buena adquisición de conocimientos y de destrezas, es complejo. Pensá cuántas personas con discapacidad conocés con un título universitario. Vos que conocés gente, que estás en los medios y demás, ¿cuántas personas con discapacidad? Y los contás con los dedos de una mano. Entonces, realmente hoy en un mundo laboral competitivo, la barrera de la educación es una barrera muy alta, muy grande. Ahora, te digo nuevamente, en todas las campañas electorales, la concejal, la intendente, lo que fuere, siempre está presente este tema, digamos, ¿no? Al menos discursivamente. Entonces, digamos, estamos hablando aquí de hipocresía. Porque después a la hora de los bifes... No podés dejar de nombrarlo porque, ya te digo, el 10% de la población, o sea, estamos hablando, si el 10% tiene una discapacidad, estamos hablando de un 30-35% de la población que está ligada con la discapacidad, ¿no? O sea, por papá, mamá, hermano de una persona con discapacidad. Entonces, es una porción de la población muy grande. No podés no mencionarla, aunque sea en términos políticos, ¿no? Pero la realidad es que las acciones que se toman no van a solucionar las cuestiones de fondo. La primera, la educación. Pongamos todo el foco en que esa persona que tiene una dificultad dada por su discapacidad para insertarse laboralmente sea súper competitivo en sus capacidades, en sus destrezas, en sus conocimientos. Ese foco no está puesto. Hoy en el tema digital, la barrera de la discapacidad, lo que una persona no puede hacer por tener una discapacidad, se corre, porque los dispositivos digitales nos permiten que se construya el dispositivo que necesita esa persona para poder trabajar y ser productivo. Claro. Entonces, sí, bueno, metamos todo el foco ahí, porque ahí tenemos una salida. Y otra cosa es ir a la pequeña empresa. O sea, normalmente se van con los planes y demás, y con el discurso de la inclusión a las grandes empresas, porque se considera que por ahí tienen más recursos para hacerlo, más facilidad y demás. Siendo que no son los planes económicos o una ayuda económica la que va a hacer que esa empresa tome la decisión. Pero para una pyme sí puede ser diferente. Y el mensaje no llega a la pyme, no llega al comercio. Ahora, decía, voy a ser políticamente incorrecto, pero no se ha ayudado demasiado quizás a ciertos colectivos, minorías, en detrimento, por ejemplo, de otros colectivos o minorías como la gente con discapacidad. Y son cosas distintas, ¿no? Son carriles distintos. Me refiero al tema LGTB, al tema de grupos minoritarios de la sociedad. Creo que todo es atendible,
todos tienen derechos, todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a vivir libremente. Sí, en la cuestión de discapacidad no hay una elección, o sea, nadie elige tener una discapacidad, y aparte estamos todos muy expuestos. El 65% de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida. Claro. Son pocas las personas que nacen con una discapacidad, en general las adquirimos por alguna enfermedad, por un accidente, por algo maltratado, por la misma edad, ¿no? Nos va generando complicaciones. Entonces, realmente no es algo que se empezó a atender antes, a todo esto que vos estás comentando, que está bien que hoy se esté poniendo la mirada también en cualquier grupo minoritario que tenga alguna dificultad para acceder al trabajo o a la educación. Pero esto se empezó a atender mucho antes y no ha habido resultados. Evidentemente se está haciendo siempre lo mismo, sin cambiar la mirada. La única mirada que se cambió fue sacar la discapacidad de la rehabilitación a la inclusión. Claro. O sea, el paradigma venía un paradigma médico rehabilitante, ¿no? O sea, se consideraba a la persona con discapacidad una persona enferma y no una condición de la persona. Eso cambió hace muy poco, eso cambió en el año 94. Por eso también hay un mito dentro de porque ojo que en el mundo de la empresa hay 3 mitos con el tema de discapacidad. Uno es el ausentismo. Se considera que la persona con discapacidad falta al trabajo. ¿Por qué? Porque todavía se piensa a la persona con discapacidad como una persona enferma. Entonces, si una persona está enferma, va a faltar. El segundo es el no poder desvincularlo por miedo a un juicio por discriminación, porque se supone que bueno lo desvinculaste, lo despediste de tu empresa por la discapacidad y no porque hubo una baja en la producción o una pérdida de clientes o una pérdida de mercado o que la persona no servía para el puesto. Claro. Porque eso, sí. A ver... O mal comportamiento laboral, ¿no? O también, digo, en parte de la igualdad también está eso, ¿no? O sea, uno toma un empleado, no cumple con su función, probás en otro puesto, esto no sirve, no encaja en tu estructura, lo tenés que desvincular. Una persona con discapacidad pasa lo mismo. Entonces, el temor a no poder hacerlo, la ignorancia, el no saber cuántas cosas tenemos hoy para que una persona con discapacidad pueda hacer, cuántos dispositivos tenemos para facilitarlo y no sabemos cómo tratarlo. Directamente no sabemos cómo tratarlo, tenemos miedo cómo tratarlo. Y ante un esquema, ante una situación de desempleo estructural en Argentina, medilo como quieras, 8%, 10%, 12%, hoy tenés una oferta de mano de obra donde si tenés miedo, si no sabes cómo hacerlo, si crees que hay una traba, si crees que hay un impedimento, ¿qué vas a hacer? Y no vas a contratar a una persona con discapacidad. Tenés Marx, ejército de reserva, ¿no? Ahora, vos formás parte de ACDE, que siempre tuvo una visión cristiana sobre el mercado capitalista, si uno quiere. ¿Cómo analizás hoy por hoy el mercado laboral en la Argentina? Cada vez hay más pobres, indigentes, muere la relación de dependencia, cada vez hay más monotributistas, algunos como trabajo negro de alguna manera, pero trabajo negro encubierto, pero otros emprendedores que quieren ser contrapropistas, las mismas tecnologías. Hoy por hoy se puede aplicar una visión cristiana al mercado laboral y pensando desde el empresario, o es imposible, no dan los números. Bueno, en realidad la visión y los valores cristianos o universales se aplican siempre, o sea, se pueden aplicar siempre. Deberían. Acá tenemos un contexto impositivo y de leyes laborales que a veces hacen complejo la subsistencia de la empresa. Entonces... Sí, carga tributaria y necesidad de reforma laboral. Sí, en muchos sentidos. Porque hoy, por ejemplo, si una persona, un monotributista, lo tenés dentro de tu empresa, se crea el vínculo laboral y lo tenés que indemnizar igual que cualquier otro empleado, pero durante el tiempo que esa persona está trabajando en la empresa te sale más barato que pagando todas las cargas sociales y leyes y aportes. O sea, pagarle el monotributo te sale más barato que liquidar un 931 de AFIP. Sí. Entonces, no te exime de la responsabilidad, pero te sale más barato. Entonces digo, bueno, por ahí tenemos que repensar a ver si no hay un término medio entre por qué, porque no deja de estar legal. O sea, si yo tengo una persona con un contrato dentro de la empresa, con un monotributo, puedo venir a una inspección y decir, ¿este señor quién es? No, tenemos este contrato, me factura, y usted sabe que tiene vínculo laboral, sí, lo sé, y el día que le pagaré la indemnización como cualquier empleado, no pasa nada. Entonces, sí, bueno, si esa situación es legal, pues no buscamos en el medio que sea más real y que facilite las cosas. Si tenemos una cantidad de personas desocupadas y la cantidad... Que contemple los intereses de todos, ¿no? Principalmente pensando en el PYME. Y subocupadas y en negro. Hay
porcentaje de informalidad de un 40, 50%, ponele 40%. ¿Qué pasa si bajamos los costos para incluir a ese 40% que está afuera y nos levanta la recaudación automáticamente? O sea, para financiar los sistemas, para financiar ANSES, para financiar jubilaciones y demás. ¿Qué preferimos? ¿Que estén afuera y que los que están adentro paguen mucho, o que estén todos y que paguen lo que corresponde? Queda claro. Queda claro. Leandro Simeoni, muchas gracias. No, gracias, Juan Antonio.